Continuamos con nuestro estudio de la hermenéutica y la escatología. En esta parte estaremos viendo los principios de interpretación de la profecía bíblica. Realmente los principios no son una cosa nueva, son principios que se aplican al estudio de cualquier otra literatura en las escrituras, pero quiero reforzar varios de ellos, enumerarlos, describirlos brevemente y detenerme en el principio que yo considero el más importante de todos. Son varios los principios, como dije, ya muchos de ellos conocidos por los estudiantes de teología y de Biblia, porque se estudian en los principios de interpretación bíblica en general, por ejemplo. Empezamos hablando del lenguaje propiamente, de la manera en que está escrito. En los estudios académicos se hace mucho énfasis en el estudio del lenguaje, en los idiomas originales, la forma en que está escrito, las cuestiones sintácticas, semánticas, las cosas de conceptos. Claro, eso se aplica a cualquier otra parte de la Biblia y por supuesto se aplica también a la parte profética de las Escrituras. Otro principio es el principio del contexto histórico o el fondo histórico. Eso también es aplicable a cualquier otra literatura, pero en el caso de la profecía se hace un poco más necesario y más importante, porque a menudo saltamos a conclusiones y sacamos cosas totalmente fuera de lugar. Cometemos lo que se conoce en el mundo académico y exegético como anacronismos, poniendo en textos antiguos conceptos nuevos, ideas nuevas. Eso pasa, por ejemplo, cuando se estudian algunas de los símbolos que se usan en los mensajes proféticos, saltamos a interpretarlos como que estuviera el profeta hablando de cosas de hoy. Así de Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de ciertos símbolos, ciertos animales, las langostas, por ejemplo, y la forma en que se describen las langostas, hay intérpretes que interpretan eso como que estuviera hablando de los armamentos contemporáneos, de los helicópteros artillados, que será la manera en que va a suceder las cosas y que Juan estaba anticipando eso ya. No, nada que ver. Hay que ver las cosas en su momento, en su contexto y entenderlas en el lenguaje en el que los profetas están hablando. No es que Juan está profetizando las armas nucleares y los artefactos, vehículos del mundo de hoy. Hay que conocer el contexto y dedicarse a entender lo que el profeta dice en su contexto, en el lenguaje en que lo usa, para que le saquemos el significado que tiene ese texto. También la cuestión literaria, el contexto literario, lo conocemos, hemos hablado de eso. Hay una variedad de literatura en las escrituras y cada una tiene características particulares. La profecía tiene las suyas también, aunque se ha identificado la mayor parte de la profecía en el contexto literario poético, y es verdad, especialmente la literatura del Antiguo Testamento. Así que hay que entender ese espacio poético en el que se dan las profecías. Pero hay también una subdivisión que llamaríamos nosotros en la escatología de la literatura apocalíptica, que es más que todo narrativa. Entonces tenemos que estar conscientes de las diferencias y de los cambios que hay entre una y otra literatura. Otro principio importante es el tema de la sistematización, la profecía y la sistematización. Las profecías bíblicas
no están desarrolladas sistemáticamente como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas y muchas de las enseñanzas bíblicas. Los profetas no eran académicos que estaban estructurando sus lecciones, por así decirlo, de una manera organizada, ordenada, lógica. No, los profetas son voceros de Dios que están dando el mensaje como viene. No están ellos haciendo un tratado de teología. La sistematización viene mucho más tarde. De hecho, viene hasta siglo III por ahí de la era cristiana, que empiezan los primeros padres de la iglesia a sistematizar. Nosotros estamos tan acostumbrados a verlo todo así, sistematizado, organizado, lógico, con categorías bien definidas. Eso no está ahí. La Biblia no es un libro de texto académico para estudios teológicos. La Biblia es un mensaje de Dios. La Biblia son diversos mensajes en diversas épocas, en diversos contextos, de diversas formas, y así hay que verlo. Claro, la sistematización es una tarea posterior que puede ser buena y útil, y lo ha sido, o puede que no. Como hemos visto que algunas de las dificultades es precisamente porque al sistematizar sacralizamos el sistema y entonces nos perdemos mucho de lo que la Biblia misma está diciendo. Si otro principio tiene que ver con la profecía como un todo, ya hemos hablado de eso, hemos hablado ya del carácter orgánico, por ejemplo, de la profecía, entenderla como un todo. A menudo segmentamos la profecía en pedazos, en partecitas. En parte de eso es debido a la sistematización, en que estamos organizando y ponemos una pieza aquí, otra pieza allá, y vamos viendo luego pedacitos por pedacito. Y no, hay que entender primero el cuadro general, el cuadro completo, y esa es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Y claro, la esencia del pasaje, ya estudiando un texto en particular, claro, tenemos que profundizar, tenemos que entrar, tenemos que tratar de conocer ya en sí el texto mismo que está bajo nuestro estudio. Y la cuestión literal, el principio que se ha llamado literal, en realidad ha habido unas maneras distintas de entender el concepto de literal. En muchos de los sistemas teológicos, especialmente el sistema dispensacional, lo literal se ha convertido en hiperliteral o en literalismo, que no es lo mismo. Es una cuestión que va más allá de un estudio normal y natural del texto bíblico. Debe privar la cuestión literal en el sentido más amplio del término, no en el sentido específico, concreto y limitado del literalismo. Por eso es que hemos llegado a ciertas conclusiones que probablemente no son las que encontramos en las Escrituras. Bueno, seguiremos con el último de los principios en otro video.